Bueno, te voy a explicar lo que son las bases de datos. Imagínate que en mi universidad yo me propongo llevar un registro de los estudiantes y y mi registro quiero que tenga los siguientes datos: el nombre del estudiante, qué edad tiene y qué estudia. Por pura, no sé, ocio voy a hacer eso. Y bueno, yo le pido a mis compañeros que me ayuden con eso y así es como se vería. Pues yo me podría ir por salón en salón con un cuadernito, una hoja y un lápiz anotando: mira, cómo te llamas, cuántos años tienes, qué estudias y así. Y anoto todo eso en una hoja. Y mis amigos hacen lo mismo. Entonces, así se vería una hoja mía, así sería la hoja de un amigo mío. Y bueno, eh, quiero que notes lo siguiente. Este es lo que trae este problema, hacer las cosas de esta manera tan arcaica. Yo podría en una hoja colocar un estudiante llamado Alex, otro llamado Marta, un amigo podría colocar a María, también a Marta. Y esta duplicación de datos, pues, ¿de qué nos sirve? Si ya yo tengo el dato, lo tienes tú, ¿para qué lo tenemos que reescribir? Entonces, yo siendo un poquito más cauteloso, le digo: mira, ¿sabes qué? Déjame hacer un programa en JavaScript. Déjame hacer un programa en JavaScript que todos los podemos correr en nuestros celulares, en donde sea, para que todos llenemos una misma base de datos. Entonces, básicamente vengo y me creo este programa que se llama DB Engine, como que este es mi motor de mi base de datos, y vamos a ejecutarlo. Vamos a colocar aquí no, DB Engine, DB Engine. Bueno, aquí empezó la ejecución del programa. Este programa gestor de base de datos me permite hacer 4 cosas. Una es crear un nuevo registro, es decir, colocar un nuevo estudiante, su edad, su nombre y qué estudia. Entonces vamos a hacer eso. Aquí me dice C para crear un nuevo registro. Se coloco C, Enter, me dice crear nuevo registro, nombre. Le pongo Gilberto, edad 29, uy, me puse muchos años. Ya esto lo corregiré. Curso, digamos que HTML. Registro creado exitosamente. Si te fijas, acá se me creó un archivo que no estaba. Este archivo lo crea automáticamente mi programa. Este archivo se llama mi base de datos.csv. Si yo le abro, me doy cuenta que tiene una línea solamente. Dice Gilberto, 289, HTML. Es la información que yo acabo de introducir. Resulta que un amigo introduce a otra persona a la base de datos, hace otro registro. Entonces le da a crear registro, pone a María, edad 22, estudia CSS, un curso de CSS. Mira, este programa gestor, como te das cuenta, va actualizando la base de datos en tiempo real. Todos tenemos acceso a la misma base de datos. De pronto se dieron cuenta que, mira, Gilberto no puede tener edad, vamos a que corregirla. Entonces, con la opción U, se actualizan los registros. Entonces, aquí me dice: mira, ¿cuál de todos los registros quieres actualizar? Ah, ¿el 1 o el 2? Ah, yo le doy el 3 por error. Me dice: mira, este registro es inválido, este registro no se puede. Entonces, no, hagamos las cosas bien. U de actualizar, el 1 es el Gilberto que quiero actualizar. Y bueno, su nombre, Gilberto, edad 29, ahí sí lo puse bien. Curso, HTML, y registro actualizado exitosamente. Y si te das cuenta, en mi archivo mi base de datos.csv se actualizó esta información. Este ejemplo es muy básico, muy simple, pero quiero que esa es la idea que tengas en tu cabeza. Empecemos por lo simple. Quiero que diferencies entre lo que es la base de datos y lo que es un programa gestor de base de datos. Son dos cosas distintas. La base de datos es como tal el archivo que tiene la información, y el programa gestor se encarga de colocar la información nueva allí, de leerla. Por ejemplo, si yo no tengo aquí acceso a este CSV, o sea, yo no tengo acceso a ese archivo y yo quisiera saber qué datos hay ahí, aquí yo tengo la opción de, si coloco la R, me lee todos los registros. Entonces, R, Enter, y me dice: mira, estos son todos los registros. En total hay 2. Tenemos a Gilberto con 29 años haciendo un curso de HTML, y tenemos a María con 22 haciendo un curso de CSS. Ah, bueno, chévere. Puedo leer la información que está dentro de mi base de datos. Entonces quiero que notaras esa diferencia entre lo que es una base de datos y el programa gestor. Este programa gestor es muy simple. Me permite crear registros nuevos, modificarlos, borrarlos,
o leerlos, como que acceder a ellos, a los datos como tal. Hay otros programas gestores de base de datos, puede ser MySQL Workbench, hay unos de código abierto, otros que son de tipo empresarial, por decirlo así. Está MongoDB. Todos estos programas gestores de base de datos tienen como que una orientación, una forma de trabajar, por decirlo así. Y según su forma de trabajar, según su orientación, lo que quieren como que problemas, según los problemas que quieren solucionar, esa va a ser su orientación, te ofrecen herramientas particulares. Entonces tú puedes de repente en un programa gestor de base de datos más complejo, uno real, no este que acabo de hacer yo, para darte el ejemplo, podrías de repente pedirle al programa gestor, mira, quiero que me indiques cuántos estudiantes varones hay que tengan de entre 20 a 23 años que estén estudiando particularmente enfermería. Entonces, bueno, tú le haces una solicitud, él te dice cuántos hay, te dice quiénes son, te los consigue rápidamente. El punto es que el programa gestor de base de datos es distinto a la base de datos y que el programa gestor de base de datos va a depender de qué orientación tenga, qué problema quiera solucionar. Entonces, por ahora, con que entiendas esto de la base de datos, esta diferencia entre los datos como tal, o sea, la base de datos y el programa gestor, es muy importante. O sea, con que tengas esto claro, yo me daría por satisfecho por ahora. Porque realmente la cosa no se complica mucho más. Obviamente que según la orientación, o sea, según el problema que tú estés enfrentando, te va a servir más un tipo de base de datos que otro. Entonces, ese tipo de base de datos te ofrece herramientas, te obliga a que sigas ciertas normas, una estandarización de los datos, por decirlo así, para que precisamente todo se guarde de manera inteligente, para que cuando tengas que acceder a los datos o a trabajar con ellos, se haga rápido, sea eficiente, sea efectivo. Bueno, efectivo siempre va a ser, pero la idea es que sea eficiente, porque imagínate que tú guardes en una, no sé, tú creas una aplicación y los usuarios se crean su usuario, ¿cierto? Entonces, de pronto ellos cierran su sesión, se van, al día siguiente quieren volver a entrar. Y que ellos cuando coloquen su correo y su contraseña, tu base de datos tarde un minuto, o 30 segundos, o 20 segundos para conseguir esa persona. Esa persona básicamente se va a aburrir, dice esta aplicación no la uso más, y desiste. Los bases de datos yo creo que es uno de los programas una de las piezas de software, por decirlo así, que más optimizaciones ha tenido con lo largo de los años, precisamente para poder trabajar con muchos datos de manera eficiente, de manera rápida. Eso es muy importante. Entonces hay por decirlo así, muchas técnicas que tienen, o técnicas o herramientas, por decirlo así, que tiene cada tipo de base de datos que nos permite hacer ciertos procesos con los datos de forma eficiente. Ya después, no sé si profundarice más no sé si profundariza. Bueno, no sé si le ponga más corazón a esto, a explicar, por ejemplo, una base de datos específica, qué problema resuelve, qué cosas nos ofrece. Lo más seguro es que sí, pero de momento con que tengas esto claro, chévere. Porque ya nos falta simplemente saber cómo se hacen interfaces gráficas para que veas estas tres partes que componen una aplicación en su estructura más simple, por decirlo así. A ver, yo no profundicé mucho el tema de las URL ni los métodos HTTP, pero lo voy a hacer rápidamente, no voy a profundizar del todo, pero voy a tocar unos puntos que son muy importantes tener claros de una vez. ¿Qué pasa con el asunto de las URL? Bueno, vamos a buscar en el navegador URL MDN y bueno, vamos a ver qué nos dice por acá. Esta... Ok, esta es como que la API, no, esta no nos conviene. O sea, esto no es que no estamos buscando esto. Sino aquí, mira, ¿qué es una URL? Básicamente aquí nos enseña qué es una URL. Mira, así se ve una URL, así como es acá. Comienza con http, dos puntos, barra, barra, www.ejemplo.com, dos puntos, el número de puerto, la ruta hacia un archivo, bueno, otras cosas. Aquí te lo explican en esta página web. Yo te lo leo rápidamente. Lo primero que encuentras en una URL
es el protocolo de conexión, el protocolo de transmisión de datos. En este caso, como vimos en el ejemplo que estaba acá, el protocolo era HTTP. Entonces, acá lo resaltan como en verdecito. Este protocolo puede ser otro, puede ser Mail2, puede ser FTP, pero bueno, en este caso es el que se usó en esta URL de ejemplo. Lo que viene seguido después del protocolo de transmisión de datos, de transferencia de datos, es el nombre de dominio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Como ya sabes, el Internet, o sea, el protocolo IP se encarga de identificar a todos los dispositivos de una red de manera única. Pero para nosotros, los seres humanos, recordar la dirección de una computadora o de varias computadoras no es fácil. Imagínate que tienes que recordar la dirección IP de 3 computadoras y la dirección IP, si es de versión 4, cuando tienes mucha suerte, o sea, si tienes buena suerte es de versión 4 y son 4 números como el 215.212.35.138. O sea, es un número muy complicado para uno para recordar dónde es la ubicación de una computadora, por decirlo así. Entonces, es mucho más fácil tener un nombre de dominio y recordar un nombre de dominio que recordar una dirección IP. Un nombre de dominio no es más que un nombre que está asociado a una dirección IP. Entonces, en vez de recordar la dirección IP de Google, tú te recuerdas simplemente Google. Y cuando quieres buscar o acceder a los servidores de Google, colocas google.com. Si quieres acceder a YouTube, no colocas la dirección IP de YouTube, que sería muy complicado recordar, sino que simplemente colocas youtube.com. Entonces, el nombre de dominio es simplemente un nombre asociativo que está asociado a una dirección IP que nos permite a nosotros, los humanos, recordar nombres mucho más fáciles que una dirección IP. Entonces, esto se refiere con el nombre del dominio. Luego, usualmente está el número de puerto, porque aparte de conocer la dirección de una computadora puede correr varios servicios a la vez, varios servidores, por decirlo así. Entonces, cada uno de esos servidores, cada uno de esos programas, tiene un puerto asignado. Entonces, necesitamos saber a qué puertos nos vamos a asignar. Ya está estandarizado de que, por ejemplo, el puerto 80 es para conexiones HTTP, el puerto 443 para conexiones HTTP, TTPS, bueno, conexiones, por ejemplo, SSH creo que es en el 22 y así. Ya hay como que una estandarización de qué puertos son para qué tipo de servicios. Una vez que está ya como que encontrado la computadora y el programa o el servidor al que queremos acceder, viene algo que ya como que es útil solamente para el servidor. Y es una ruta hacia un archivo dentro del servidor. Por ejemplo, si yo coloco aquí imagen.com, ese podría ser un nombre de dominio. El número de puerto no lo voy a colocar porque quiero que lo infiera de forma del protocolo. Si es HTTP, va a ser el puerto 80. Si es S, va a ser protocolo HTTPS, va a ser el puerto 443. Pero en este caso ya son detalles que nos ayudan a conseguir la computadora a la cual nos queremos conectar. Una vez que tenemos esa computadora y el puerto, podemos decirle, mira, a ese programa podemos pedirle, mira, yo quiero la información de los perritos. Entonces, esta URL de imagen.com/perritos me va a traer imágenes de perritos. Si yo coloco gaticos, debería traerme gaticos. Entonces, esto que va al final del nombre de dominio y del puerto es como que una ruta hacia un archivo en el servidor, hacia un recurso en el servidor, por decirlo así. Ay, se apagó el micrófono. Bueno, yo voy a continuar. Ya esto lo veremos con práctica, pero la idea es que te vayas como que empezando a saber que esto existe, por decirlo así. Y una última cosa son los parámetros que puede recibir una URL. Por ejemplo, si yo quiero recibir gaticos, pero quiero que sean las imágenes de 200 píxeles por 200 y que sean solamente que en escala gris. Si el servidor está preparado para recibir este tipo de solicitudes,
Yo coloco gaticos, coloco los parámetros y se colocan así, signo de interrogación, coloco una clave y un valor. En este caso va a ser el tamaño e igual a 200. Ah, ¿qué más? Quiero que sean de escala de los colores que sean blanco y negro. Bueno, coloco un ampersand y coloco color igual a eh, grayscale. Y bueno, con esta información que está en la URL, el servidor puede saber con precisión lo que yo quiero pedirle al servidor. Pedirle al servidor. Entonces, aparte de la URL, que como puedes ver da mucha información, está también el mensaje HTTP como tal, que como te decía, en los headers hay muchos metadatos. Los headers tienen, vamos a buscar por acá de una vez, aquí mismo, HTTP, MDN, y yo creo que esta nos puede servir mejor. No, esta no es. Rosario, ¿será que Rosario no dice? Tampoco. Oye, aquí nos pueden dar información de hermoso protocolo HTTP. Le damos aquí, le damos aquí y le damos headers, aquí. Ya nos puede servir. Mira, los headers no, este no. Bueno, el punto es que en los headers usualmente se ve el tipo de método, o sea, el método de la solicitud HTTP. ¿Qué es esto del método? El método simplemente nos dice, mira, yo quiero hacer una solicitud al servidor para que me envíe datos. O yo quiero hacerle una solicitud al servidor para decirle que le voy a enviar datos. O quiero enviarle una solicitud al servidor para decirle que me actualice unos datos o que me los borre, por darte varios ejemplos. Todas estas intenciones de lo que yo quiero que haga el servidor va descrito por el método. Si el método es get, quiere decir que, bueno, tráeme datos del servidor. Si el método es post, quiere decir que, bueno, coloque información así, allí. Y así. Hay muchos métodos para lo que queramos hacer con ese mensaje. Entonces, con la URL y con el método del protocolo HTTP de ese mensaje, es que el servidor puede procesar la solicitud y saber, bueno, procesarla y dar una respuesta acorde a la solicitud que le hicimos. Entonces, eso sería todo por ahora. Yo sé que fue un poquito como de mucha teoría, pienso yo, pero no te preocupes que no es tan complicado. Ya en el último ejemplo de práctica verás es todo esto en práctica, básicamente. Mira, y de lo último que yo te quería hablar son de las interfaces gráficas. Cuando uno diseña un programa, no sé en qué porcentaje de las veces, pero en la gran mayoría de veces, los programas son usados por personas que no tienen conocimiento acerca de tecnología. Cuando las personas compran un celular, ellos no quieren saber qué protocolo de HTTP van a utilizar, ni la URL, ni nada. Ellos lo que quieren es utilizar una herramienta. Para eso, ellos necesitan interfaces gráficas que sean amigables a los usuarios. Entonces, imagínate que como en el caso como ya te mostré la base de datos, que para poder correr este programa gestor, tengo que buscar una consola, colocar la ruta donde se encuentra este archivo, luego que me encuentro en esa ruta, ahora sí ejecutarla con Node, de engine. Y una vez que está eso, la interfaz tampoco es tan bonita, son puros comandos los que me permiten interactuar con este programa gestor. Entonces muchas veces esto no es amigable para las personas. Y es cuando viene la creación de interfaces. Por ejemplo, en el caso de este programa gestor, en vez de tener este programa corriendo en la consola, yo podría darle a los usuarios que usen este programa una interfaz gráfica más bonita que la pueda correr el navegador. Entonces, para crearla,
yo tengo que saber cómo crear interfaces en el navegador. Yo puedo darles también una interfaz que sea bonita para sus dispositivos celulares o tablets. Entonces tengo que saber cómo crear interfaces para celulares. Entonces, el punto es que la forma de crear estas interfaces es como que las bases son lo mismo para todas. Lo que cambia, se podría decir, es el lenguaje de programación, porque no es lo mismo crear una interfaz que la corra un celular, a que la corra el navegador, o que la corra un reloj inteligente, o que la corra un televisor, un microondas, lo que sea. Entonces, según el dispositivo al que vamos a apuntar, crear esa interfaz, tenemos que saber qué lenguaje de programación nos sirve para crear la interfaz que pueda correr ese dispositivo. Esa interfaz se va a conectar a un, si en el caso que hagamos una aplicación, esa interfaz se debe conectar al servidor, debe enviarle mensajes al servidor usando el protocolo HTTP, o bueno, el protocolo que se necesite en este caso, según lo que se quiera hacer. Y si se tiene que hacer algún tipo de permanencia de datos, lo ideal sería es que el servidor se encargue de gestionar la comunicación con la base de datos. Entonces, esa es como que la comunicación o los tres pilares de una aplicación: una interfaz para que las personas la usen, un servidor procesando las solicitudes que hacen los usuarios, y ese servidor se encarga de dar respuestas a los usuarios, y en tal caso de que necesite hacer una modificación en una base de datos, pues ese servidor es el que se encarga precisamente de orquestar todas las solicitudes que llegan de los clientes y hacer las cosas correspondientes en una base de datos, en caso de ser necesaria. Entonces, un ejemplo de una interfaz, aquí yo puse que el programa de B que te decía yo, esta interfaz se puede correr en un navegador. Por ejemplo, vamos a abrir en el navegador, lo abro con Go Live. Este es un plugin de Visual Studio Code. Y ya, me dice que en el puerto 5500 se encuentra una página web que es la que está descrita por este código fuente que yo coloqué acá. El archivo se llama db.html y el navegador es capaz de entenderla. Entonces vamos a entrar a mi localhost, 2.550, era 5500, era el servidor. Host se escribe con O. Ya va. Bueno, aquí me dice, aquí como en la ruta, no coloqué el archivo que se llamaba db.html, pero vamos a buscarlo por aquí. Interfaces, db, aquí está. Mira, es mucho mejor para un usuario tener un botoncito que diga agregar estudiante, ver estudiante, actualizar estudiante y borrar estudiante, que una interfaz que sea en la consola de comando. Entonces, si yo quiero de pronto hacer este botoncito más bonito, para eso se usa algo llamado CSS. De pronto quiero que este botón, no sé, aparezca según una condición específica. Para eso se usa JavaScript. JavaScript nos permite manipular documentos HTML. Los documentos HTML son básicamente documentos que nos permiten crear interfaces en un navegador web. Un documento HTML, esta es una cosa que se puede profundizar muchísimo, pero no quiero hacerlo en este momento porque quiero que te quedes con la idea de que las interfaces gráficas son muy importantes para los usuarios. Entonces, supuestamente si este programa estuviese un poquito más completo y construido, cosa que no dice ni voy a hacer, deberíamos poder aquí ver una lista de los estudiantes, cuáles están inscritos, cuáles no. Yo puedo darle actualizar estudiante y luego que me permita seleccionar un estudiante y manipular la información de ese estudiante para actualizarla según como yo quiera. Borrar un estudiante, agregar uno nuevo y así. Que me aparezcan visualmente todos esos campos para yo interactuar con el proyecto en sí mismo, con la aplicación en sí misma. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir acerca de la interfaz. Depende del dispositivo al que tú estés apuntando. Crear una interfaz, vas a necesitar un lenguaje de programación u otro. Entonces, eso es todo por ahora.